El hijo mal portado. A los ojos de muchas personas, Daniela era la mujer perfecta. Siempre cuidaba de su apariencia, de cubrir las expectativas de la sociedad y de que nunca ventilaran sus problemas familiares. Sin embargo, desde hacía unos 3 o 4 años, su inmaculada imagen empezó a mostrar una mancha que crecía y crecía con el tiempo. Era la conducta de su hijo David. Apenas tenía 6 años, pero ya era conocido por todo el mundo como un niño travieso, grosero, malintencionado, malhumorado y flojo. Ni el dinero ni el tiempo eran problemas para Daniela, quien estaba dispuesta a hacer todo, o más bien dicho, casi todo, con tal de arreglar la conducta de su niño. Ya había intentado medicamento, terapia infantil, ludoterapia grupal, homeopatía y cualquier cosa que le prometiese resolver esa mancha en su reputación de mujer y madre perfecta. Nunca faltaba alguien que le diera recomendaciones a la joven madre, profesores del preescolar, niñeras, familiares, a veces hasta desconocidos. Cuando estas recomendaciones giraban alrededor de tratamientos y cosas que debía hacer David, la madre escuchaba con atención, pero si la recomendación era referente a ella, a algo que debería cambiar, se molestaba bastante. Era la ofensa más grande que le podían hacer, pues lo percibía como si pusieran en tela de juicio su calidad de madre, lo cual era más que injusto, especialmente tomando en cuenta todo lo que hacía por su hijo. Ella intentaba todo lo que le decían en las terapias para educar y sanar emocionalmente a su niño, pero él era el que no cooperaba. Él era el del problema, no ella. Por esa razón, todo aquel comentario que Daniela percibía como intento de culparla por la mala conducta de su hijo era de inmediato considerado una estupidez y descartado. Después de un periodo vacacional que para Daniela pareció eterno, el pequeño David regresó a clases, pero ya no al preescolar. Por fin había entrado a su primer año de primaria. No pasó ni una semana antes de que la mamá recibiera el primer recado para reunirse con la nueva profesora, Miss Elvira. Decepcionada pero acostumbrada a esta dinámica, la mujer asistió a la cita en la escuela después del horario de clases. Con una actitud defensiva, dijo: «Mire, maestra, ya sé lo que me va a decir, sé que David se porta mal y me va a decir que lo lleve a terapia, pero ya lo estoy haciendo y no solo a una. Aquí traigo todos los comprobantes para que vea que lo estoy atendiendo desde que tenía 3 años. Yo hago todo lo que está en mis manos, pero no es mi culpa que mi hijo no se quiera componer». La joven profesora, con sus lentes un poco grasientos, el pelo oscuro, corto y esponjado, miró por unos instantes a la elegante y totalmente erguida señora que tenía enfrente, como si tratase de entender qué estaba pasando realmente con su alumno. Después de unos instantes preguntó: «Pero dígame, señora Daniela, ¿usted cómo se encuentra?» «Muy bien, gracias. ¿Y usted?» «No, señora», respondió Elvira con una sonrisa humilde. «No lo pregunto por cortesía. En verdad quiero saber usted cómo se encuentra». Daniela se quedó en silencio sin saber qué decir, mirando a su interlocutora con una mezcla de confusión y recelo. «Me refiero a cómo está usted emocionalmente, cómo van las cosas con su esposo, ¿tiene usted algún problema?» «Mire usted, jovencita», respondió la mamá de David claramente irritada. «Aquí yo vengo a hablar de mi hijo, mi vida privada, mis emociones y mi relación con mi esposo es algo que a usted no le incumbe. No sé qué es lo que quiere insinuar preguntándome eso, pero que le quede claro que yo soy una buena madre y me encargo que cualquier problema personal que yo tenga no le afecte en nada a mi hijo. No soy de esas viejas que meten a sus hijos en sus rollos. Yo sí sé ser buena madre, cosa que no creo que entienda usted, pues dudo que tenga hijos». Con total tranquilidad y una mirada incluso más pacífica que antes, Elvira respondió: «Me alegra mucho de escuchar eso, señora, pues no todos pueden tener la madurez para separar sus problemas de sus hijos. Además, se nota que usted es muy perspicaz, pues en efecto yo no tengo hijos, y por eso me gusta aprender de madres como usted. De hecho, acaba de hacer que me diera cuenta de lo importante que es tener una perspectiva como la suya, es decir, velar por los hijos y ponerlos siempre por encima de nuestros problemas para que no se manchen con lo que nos pasa, ¿verdad?»
Elvira decía todo esto mientras se pintaba los labios de forma casual, pero sin tener ningún espejo enfrente. Mientras tanto, Daniela relajaba sus músculos, pues esas palabras la hacían sentir halagada, con el ego alimentado, pues estaba poniendo en su lugar a esa maestrita inexperta. Perdón, tengo la costumbre de pintarme los labios constantemente porque se me resecan mucho últimamente, pero hoy olvidé mi espejo y no puedo revisar si todo está en su lugar. De pura casualidad, ¿usted traerá un espejo consigo? Claro que sí, respondió Daniela mucho más amigable. Cuando la profesora se revisó, se percató de lo que cualquier persona que la viera podría notar, y es que tenía el labial algo desacomodado y tenía un poco en los dientes. Pero qué torpe soy, me pinté los dientes. Después sacó una toallita húmeda de su sencillo y desgastado bolso para posteriormente empezar a frotar el espejo como si intentara limpiar las manchas del labial en el reflejo que le daba el espejo. ¡Qué raro! Por más que lo intento no se quita, decía Elvira mientras frotaba con más fuerza el espejo. Vieja loca, fue lo que pensó Daniela al ver a la profesora actuar así. Bueno, maestra, pues tállese un poco el rostro y los dientes para que se le quiten las manchas, no el espejo. Yo soy muy cuidadosa al pintarme y tengo mucha experiencia, así que debe ser problema de su espejo, reclamó Elvira mientras dejaba el espejo frente a la madre de su alumno. Pues hoy acabo de aprender algo muy sabio de una gran mujer y madre, y es que debo aprender a separar mis cosas personales de aquello que me refleja, pues mientras yo sepa que hago las cosas bien y con mi mejor intención, si el reflejo no está bien, es cosa de él. Como si la mamá fuese un resorte, y ese comentario, el botón que lo libera, saltó de la silla, dominada por una gran ira. Había entendido a la perfección la alusión de la profesora. Le gritó un par de cosas en la cara y se fue gritando ofensas y maldiciones por toda la escuela hasta que llegó a su coche y empezó a llorar del coraje que le habían hecho pasar. Nunca se había sentido tan ofendida. Durante el resto del día trató de olvidar ese trago amargo, pero ya en la noche, cuando estaba frente al espejo preparándose para dormir y mucho más tranquila, algo en ella la motivó a reflexionar en la pregunta que le habían hecho y se decidió a responderla a sí misma. ¿Cómo estoy? En ese momento recordó las peleas a escondidas que casi siempre tenía con su esposo, las groserías que se gritaban y que desde hacía mucho tiempo había dejado de disfrutar su compañía. En ese momento fue como si en ese espejo viera a su hijo, gritando y rezongando por todo, queriendo imponerse a gritos y amenazas, de forma no muy diferente a como lo intentaban hacer ella y su marido. Algo raro pasó en el interior de Daniela, pues a partir de ese momento, cada vez que su hijo era grosero, desobediente, malintencionado o desafiante, en cuanto veía su reflejo en cualquier superficie, no podía evitar evocar en su mente pensamientos de sí misma. Todos los problemas que tenía con su esposo, las presiones tan grandes que tenía en su trabajo, esa ansiedad por ser perfecta y quedar bien con los demás, que en realidad solo la hacía infeliz, aunque por fuera pareciera tener una vida de ensueño. ¿Realmente mi hijo es mi reflejo? ¿Acaso será que mi hijo, inconforme, insatisfecho, retador y molesto, no es más que el reflejo de mis inconformidades, de mi rabia contenida y de mi malestar? Esas eran las preguntas que invadían a la madre en esos momentos, pero inmediatamente las acallaba, recordando que ella hacía todo para que sus problemas no afectaran a su hijo y lo llevaba a cualquier lugar que lo ayudasen, así que esto no era para nada su culpa. Una tarde toda la familia estaban de visita en un enorme rancho. Ahí se encontraba un árbol de mango, alrededor del cual jugaba David mientras su madre y algunos amigos de la familia platicaban y lo observaban desde lejos. De repente la madre se percató que David empezó a trepar al árbol. De inmediato fue Daniela a evitar que su hijo se hiciera daño. Cuando llegó, el niño tenía un mango en la mano y le dio una mordida. Sin embargo, al instante lo escupió, pues la fruta tenía partes negras bastante desagradables. A simple vista se podía apreciar que el árbol estaba lleno de plaga.
La madre le explicó esto a su hijo con el afán de quitarle el capricho de que comiera alguno de esos mangos, pero el pequeño insistía en que quería un mango de ese árbol. No quiero mangos de la tienda, yo quiero de los que están en este árbol. Hay muchos mangos, mamá, seguro encuentro uno que esté bueno, ya lo vas a ver. Así no son las cosas, hijo, contestó Daniela tratando de hacer que su hijo entrara en razón. Entiende que si un árbol está enfermo, no puedes esperar que dé frutos sanos. Esas palabras salieron sin pensar de la boca de la mujer, pero quedaron resonando en sus oídos como si no hubieran salido de su propia mente. En ese momento todo tuvo sentido. Entendió por qué era inútil querer sanar a su hijo mientras ella tuviera todos esos problemas. Era inútil pretender poner una barrera, pues al igual que el mango del árbol, David era el fruto de su vientre, pero que al igual que el mango estaba conectado a ella hasta que estuviese lo suficientemente maduro para convertirse en su propio árbol, en su propia familia. Daniela quedó en shock, no podía creer que un simple árbol le hubiese hecho comprender algo que tantas personas intentaron explicarle sin ningún éxito. A partir de ese momento, empezó a trabajar en ella misma, en sanar, en ser mejor persona, pero de verdad, no solo de apariencia, y como era lógico y natural, cuando ella empezó a cambiar y sanar, poco a poco, aquellos que estaban conectados a ella empezaron a cambiar y sanar también. ¿Qué reflexión te deja esta historia? Este relato lo construí basándome en muchas experiencias profesionales, pues la mayoría que asiste al consultorio con problemas familiares y sobre todo relacionados a los hijos, tienen ese miedo a que se les eche la culpa, pues lamentablemente muchas personas totalmente carentes de empatía, persuasión e inteligencia culpan a los padres de todos los problemas de sus hijos, y a nadie nos gusta que nos culpen de nada. Sin embargo, no es que ellos sean los culpables, simplemente es que los padres son quienes tienen el poder, pues sus hijos, aunque ya no tengan el cordón umbilical, siguen conectados y dependientes de ellos, hasta que estén listos de valerse por sí mismos. Y de la misma forma que si una mujer durante el embarazo está enferma o no se cuida, eso repercute directamente en el feto, una madre que no se encuentre bien repercutirá directamente en su hijo, pues aún tienen un cordón que los une, aunque no sea umbilical. No hay de otra, no se trata de culpas o tonterías similares, simplemente de cómo funciona la realidad. Así que cuídate, crece como persona y busca tu bienestar, pues solo así puedes generar una familia sana. Aprovecha este espacio, este canal que están hechos especialmente para ti y sigue escuchando más de estas bellas historias, pues recuerda que nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.